Vamos a iniciar, damas y caballeros, estimados docentes, la primera ponencia de este congreso, que estará a cargo del doctor Luis Bretel Vivus. El tema que abordará esta mañana es lineamientos para la elaboración de currículos regionales. El doctor Luis Bretel Vivus es director general de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, asesor académico y pedagógico de diversas instituciones educativas y universidades del Perú, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España y México, con amplia experiencia en la formulación, implementación y evaluación de políticas de educación, propuestas curriculares y metodologías para la educación básica y la educación superior, tanto universitaria como técnica. Es miembro fundador de la Red Panamericana de Aprendizaje Basado en Problemas y del Programa Iberoamericano de Estudios de Casos. Actualmente, presidente del Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana. Chiclayo, Lambayeque y este auditorio da la bienvenida al doctor Luis Bretel Vivus. Fuertes los aplausos para él. Bien, con mucho gusto acepté participar en este congreso y compartir con ustedes algo que viene siendo una preocupación cada vez mayor entre los maestros y las maestras del Perú. El tema del currículum nacional y de los currículos regionales y las relaciones y las posibilidades de vinculación entre ambos. Sospecho que en los próximos años en el país no volveremos a escuchar o dejará de ser familiar la palabra diversificación. La lógica en la que esa palabra tenía sentido es una lógica que irá desapareciendo paulatinamente. Sin embargo, uno dice, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es posible que haya un currículum nacional que no se puede diversificar y que haya un currículum regional? ¿Guardan relación? ¿No guardan relación? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Es desde la naturaleza del currículum nacional que voy a presentar y atreverme a presentar muy brevemente que se podrá entender esto que acabo de señalar. Hace aproximadamente 2 años y medio en el Ministerio de Educación, no estaba yo todavía, estoy apenas 4 meses al frente de la Dirección de Educación Básica Regular, pero hace 2 años y medio se inició un proceso que ha sido largo, que ha comprometido a muchísimas personas a nivel nacional e internacional, de revisión y construcción de un nuevo currículum para nuestro siglo, para este nuevo siglo, más bien. Lo peculiar de lo que viene ocurriendo en el planeta en los últimos años hace que los currículums se parezcan cada vez menos, los currículos escolares, a lo que pudieron haber sido el siglo pasado. El currículum nacional se construía básicamente en torno a áreas del conocimiento o a disciplinas curriculares, a una serie de contenidos temáticos que se organizaban y se distribuían en enormes carteles de alcances y secuencias, y la idea era lograr en su paso por toda la escolaridad las personas terminaran sabiendo lo esencial de todas las disciplinas, lo esencial de todas las asignaturas, de todas las áreas del conocimiento, y que llegaran a la universidad con las bases del conocimiento para poder enfrentar el futuro y enfrentar la vida. Permítame empezar con una metáfora. Imaginemos que nuestro mundo es eso, un mundo desierto, desértico, sin agua, en el que para poder conseguir un sorbito de agua había que caminar kilómetros y kilómetros, y de vez en cuando encontrábamos algunos puquios muy aislados de agua, o si quieren decir de conocimiento. Hasta el siglo pasado, el conocimiento le pertenecía a algunos. El conocimiento estaba alojado en determinadas instituciones y lugares, y la escuela era uno de esos lugares. Y se hablaba de la escuela como el templo del saber o el templo del conocimiento,
como el lugar donde se depositaba y uno iba a beber de esa fuente el conocimiento que requería. Y organizar el currículum para evitar que los niños se atoren con el agua y beban a sorbitos y puedan irla degustando. Pues el currículum consistía en eso, en las cucharaditas que había que irle entregando a los niños y a los adolescentes mes a mes, semana a semana, unidad a unidad, año a año. Así se construía el currículum para esas escuelas que eran efectivamente el poquito de agua a donde íbamos todos a beber. Sin embargo, las cosas de pronto cambiaron. Y de pronto ese mundo desértico sufrió una inundación en las últimas 2 décadas del siglo pasado. Una inundación tan grande que ahora estamos sobresaturados de información. Cualquier persona con un teléfono, con un smartphone, con un teléfono inteligente que pueda acceder a Google, tiene en su mano más información de la que podemos imaginar. Leí en un artículo la vez pasada que si pudiéramos imprimir toda la información que conseguimos a través de Google, necesitaríamos más espacio físico que todas las bibliotecas físicas que existen hoy en el planeta para poder albergar esos documentos impresos. Es decir, en un teléfono, al alcance de un teléfono, tenemos toda la información que queramos. No nos sorprende a los profesores universitarios que cuando lanzamos una pregunta, lo primero que hacen los chicos es empezar a manipular el teléfono y que en realidad lo que están haciendo es buscar en Google la respuesta. Y cuando decimos algo, lo primero que hacen es ver si lo que acabamos de decir es verdad o es una piedra. Los chicos tienen a su alcance muchísima más información de la que podemos imaginar. Están nadando y ahogándose en información. Obviamente la escuela en ese medio no puede seguir siendo lo mismo. No podemos seguir pensando el currículum como ese bidón de agua que vamos a ir entregando a cucharaditas a lo largo del tiempo. Eso no puede ser currículum en el siglo XXI. Lo fue hasta el siglo XX, hasta que la información nos inundó. Si pensáramos en términos de visión, por lo menos como país, tenemos que decir lo siguiente. Es muy probable, mucho más que probable, que en el año 2021 todos nuestros estudiantes de la escuela pública y tal vez de la privada, si logra irse y ponerse atrás de la pública, tendrán algún device, como dicen los gringos, algún artefacto, llámese laptop, llámese tablet, llámese lo que se llame, porque no sabemos lo que serán dentro de 7 años estos artefactos. Tendrá uno de estos artefactos como único vehículo hacia el conocimiento. Y ese artefacto, esa tablet, o esa laptop, o esa netbook, será su cuaderno. Y será sus todos libros. Y será su página de acceso a la información y al conocimiento. Eso lo planteamos en el Ministerio hoy en día como un sueño para el 2021. Tenemos el dinero para hacerlo como país. Una de las cosas que nos anda limitando es que todavía no tenemos los niveles de conectividad que deberíamos tener. La conectividad y lograr las carreteras digitales que se entronquen por todo el país nos permitirá probablemente en 2021 que esto sea realidad. Pero llegar hasta allí no es solamente un asunto de dinero y de compra de tecnología. Llegar hasta ahí es que los peruanos adultos, los maestros, empecemos a entender la educación como otra cosa. Y no es una cosa tan lejana, a lo que vamos soñando. De hecho, aquí estoy simplemente colocando lo que la UNESCO, la OECD y
un autor catalán muy conocido por todos, Exarchol, dicen que son las cosas que los niños debieran aprender hoy en día. No muy lejos, en la Ley General de Educación se dice lo siguiente, que son principios y objetivos de la educación peruana el formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo, para el logro de su identidad personal y social, para ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo de toda su vida. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. Esto es lo que nuestra ley de educación nos plantea. Eso es a lo que nos debemos. Ese es el educando que deberíamos formar. No nos dice nada respecto a qué tanto de matemáticas debe saber, o a qué tanto de lengua, o a qué tanto de historia, o a qué tanto de física, o a qué tanto de química. No dice nada al respecto. Dice qué persona queremos que sea y qué queremos que esa persona sea capaz de hacer o sepa hacer. En la misma ley se plantean los principios que deben organizar la educación. Y esos principios son la ética, que no me lo sé de memoria, la ética, la cultura democrática, la convivencia en paz, la inclusión no es ajeno este término y lo que ello significa respecto a la Ley General de Educación y la posibilidad de que todos los niños y las niñas del Perú accedan al mundo del futuro, al mundo global y a la cultura del mundo. Acceder a la cultura del mundo no significa perder la propia cultura. Acceder a la cultura global implica acceder a ella desde lo que somos. Qué pena que no puedo mostrar la imagen que tenía. La imagen era, se las cuento. Han visto probablemente muchas veces esa imagen de Leonardo, del hombre de Leonardo. El hombre encerrado, en dos hombres, en realidad dos perfiles de hombre, encerrados en un círculo cruzado por varias líneas, que era de alguna manera el estudio que Leonardo hacía de la proporcionalidad del cuerpo humano y cómo podíamos distinguir las partes del cuerpo humano y sus relaciones entre sí, porque todas ellas son proporcionales. Bueno, la imagen que les quería mostrar era esa. Bueno, bien, dos cosas además de la imagen del hombre de Leonardo. 8 círculos, y estos 8 círculos interconectados entre sí con una mandala, con líneas que van de uno a otro y los conectan entre sí a todos. Y en el fondo lo que había era un arco iris de colores, el espectro de la luz y de todos los tonos, desde el rojo de la luz infrarroja hasta la ultravioleta. La idea era decir que el perfil del educando, el perfil del egreso, o aquello que queremos soñar y pensar en términos del educando peruano, es eso: todos los colores, todas sus competencias en armonía y en equilibrio, conectándose entre sí. El nuevo currículum se va a estructurar en torno a 8 aprendizajes. Eso lo han debido ya oír más de una vez. Un aprendizaje que tiene que ver con sí mismo, con aceptarse, con su identidad, con su capacidad para afirmarse en términos presentes y futuros, y de aprender a comportarse éticamente.
Un primer rasgo que queremos poder ver en todos los jóvenes al terminar su educación básica es que actúe e interactúe de manera autónoma para su propio bienestar, que no dependa de otros, que aprenda a hacer eso no en quinto de secundaria, que aprenda a hacer eso desde la inicial y que vaya gradualmente avanzando en niveles cada vez mayores de logro hacia su autonomía. Un segundo aprendizaje, una segunda gran competencia, un segundo gran rasgo que queremos ver en nuestros futuros jóvenes es que ejerzan su ciudadanía no a ciegas, que ejerzan su ciudadanía a partir de la comprensión de su sociedad, de sus sociedades, de los medios en los que vive, de su historia. Y la comprensión de su historia no significa que se sepa de memoria los nombres de los héroes o las fechas más importantes. Significa que se conciba a sí mismo y a su familia en una historia. Que pueda comprender que lo que ocurre hoy no salió de la nada. Que pueda tener un pensamiento histórico. Pero no solo eso, sino que también tenga una comprensión del funcionamiento de esta relación entre el hombre y la naturaleza y entre el hombre y los recursos económicos y financieros. En nuestro currículum actual hay muy poco en relación a esto último y queremos que la comprensión de lo económico y de la economía y la participación en un mundo económico, el niño lo aprenda a desarrollar desde la inicial. Porque el rasgo particular del currículum que estamos terminando de construir es que es uno único desde inicial hasta secundaria. No queremos seguir teniendo 3 currículums distintos. No queremos seguir teniendo 3 CIAGIES distintos. Uno para inicial, uno para primaria y otro para secundaria, que no conversan entre sí. Que parece que hubieran sido pensados y diseñados por personas diferentes. Y que parece que fraccionan al niño y al adolescente, no permitiendo ver su integralidad y su recorrido a lo largo del proceso. Otro aprendizaje tiene que ver con el comunicarse para el desarrollo personal y para la convivencia intercultural. Esto implica que no solamente tiene que saber comunicarse en castellano, de ninguna manera, sino en primer lugar en su lengua materna. En segundo lugar en castellano, porque tenemos que poder entendernos entre todos los peruanos, pero también aspiramos que puedan comunicarse a un nivel básico de lo suficiente en inglés. De hecho, todos los niños y adolescentes peruanos tienen derecho a aprender en su lengua materna, a comunicarse con los demás peruanos en lo que es nuestra lengua de uso común y a comunicarse con el mundo en lo que es hoy en día la lengua de uso común en el planeta, que es el inglés. Sin esto estarían incompletos. Sin estas 3 cosas estaríamos incompletos. Necesitamos que aprendan a hacer ciencia y a hacer tecnología, o aplicar la ciencia haciendo tecnología. No queremos que los chicos puedan recitar fórmulas de física o de química. Queremos que puedan pensar el mundo desde la física y desde la química. Queremos que aprendan a indagar, y no lo que ocurre muchas veces al revés en las universidades, que primero recibimos la teoría y luego vamos al laboratorio que nos demuestren lo que el profesor explicó en la teoría. No, eso no es construir pensamiento científico. Pensamiento científico es plantearme frente a los fenómenos y preguntarme, formular hipótesis, probar, verificar, discutir, ir a la teoría para ver si alguien encontró algo al respecto y volver a formular conclusiones. Eso es lo que queremos ver en los chicos. No que puedan recitar contenidos de ciencia, que luego no les servirán de nada, sino que puedan desde muy pequeñitos aprender a hacer ciencia. Si alguno de los presentes es profesor de educación inicial en algún colegio público, sabe que han llegado ya los kits para hacer investigación científica con los niños pequeños. El próximo año llegarán los kits para primaria.
kits para hacer investigación en el aula, porque hacer investigación científica no significa tener un laboratorio, significa tener simplemente la tranquilidad y el tiempo para observar los fenómenos que ocurren y para pensar y discutir en torno a ellos. No nos interesa cuánto contenido científico se lleven los niños en su cabeza, nos interesa que la convicción de que pueden entender lo que quieran, que solamente basta tener tiempo, tener paciencia, tener método, tener un orden mental para poder ser científicos. No se trata de cuántas enciclopedias he podido recitar. En relación a la matemática ocurre algo semejante. Ricardo Cantoral, un matemático mexicano de la Universidad Autónoma de México, tiene una frase que me gusta mucho que dice: la matemática se puede aprender, pero no se puede enseñar. Porque la matemática no es ese conjunto de conocimientos externos y ajenos a nosotros de los cuales tenemos que apropiarnos. No, la matemática es una manera de pensar y de ver el mundo. El pensamiento matemático no es algo que se adquiere por tanto ejercicio. El pensamiento matemático es algo que se adquiere observando formas, números, cantidades, haciendo estadística y calculando cuántos hombres, cuántas mujeres hay en este auditorio y qué proporción hay, es decir, matematizando lo que vemos. Y esa es una primera capacidad que queremos desarrollar en los chicos, su capacidad para matematizar el mundo, para entender el mundo desde la matemática, que es diferente que aprenderse mucha matemática. La otra es que pueda resolver problemas siguiendo un proceso que va desde la comprensión del problema, la identificación de las variables, la formulación de hipótesis diversas, hasta finalmente la discusión del resultado. No queremos que sea un experto haciendo sumas y restas, porque finalmente podría coger una calculadora y hacerlo, sino que pueda resolver problemas haciendo uso, sí, de herramientas tecnológicas, que sepa usar GeoHebra, que sepa usar una calculadora, que sepa usar el Excel para hacer cálculos, que sepa usar todas las herramientas que hay para poder ver la matemática. Porque la matemática necesito verla primero y tocarla para luego pensarla. Y eso a cualquier edad. Si tienen la oportunidad de jugar con GeoHebra, que es un software que se puede descargar libremente, y de poder ver cómo se va modificando la ecuación y cómo va constituyéndose una curva, o cómo va modificándose la curva, o cómo la ecuación y el número tiene su correlato en la geometría y en la geometría del espacio o en la geometría cartesiana. Esto es importante que el niño pueda verlo, y las herramientas tecnológicas hoy nos permiten hacer esto. El año 2003 tuve la suerte de estar por primera vez en Cuba visitando varias universidades, la CUJAE, la Universidad de La Habana, la de Pinar del Río, trabajando con profesores de matemáticas de estas universidades. Y a pesar de las enormes dificultades que hay para poder tener tecnología en el aula, los profesores cubanos de matemática me decían: no entiendo cómo se puede enseñar matemáticas sin una computadora. ¿Cómo se puede enseñar matemáticas sin que el chico pueda ver la matemática en una computadora? Eso en relación a la matemática. Nos interesa que aprenda a simbolizar, a construir la noción de número, de cantidad, de probabilidad, de figura. Evidentemente en ese proceso va a aprender muchas fórmulas, pero un material que estamos preparando para el 2016 todavía es lo que suelen hacer muchas academias preuniversitarias: un plastificado con todas las fórmulas. Porque el objetivo no es que se las aprenda, el objetivo es que las use, que sepa usarlas. Y que de tanto usarlas las aprenderá, por supuesto, pero si las tiene a la mano, mejor. Porque de lo que se trata es de que aprenda a pensar matemáticamente. Pero no solamente esto, hay 3 competencias o aprendizajes fundamentales que son vitales. Uno tiene que ver con su capacidad para crear y apreciar estéticamente obras de arte. Necesitamos que nuestros adolescentes y nuestros niños
tengan la oportunidad de toparse con muchas obras de arte reales. En la biblioteca escolar para secundaria que se va a distribuir a partir de estos meses hay una colección de arte universal que es fascinante. Y la idea es que el chico de escuela pública tiene el derecho a acceder al arte. A acceder no a través de una exposición, porque quizás no va a poder ir, pero sí a través de colecciones, de videos, y hay que ponérselas a su alcance y hay que enseñarles. Y eso será una tarea difícil, sí, pero hay que enseñarles a entender ese lenguaje. Y hay que enseñarles a apreciar la belleza y también a comunicarse con lenguajes estéticos. Tenemos que enseñarle a valorar su cuerpo, a asumir un estilo de vida activo y saludable. Anoche leía una investigación muy interesante hecha en Estados Unidos sobre las dificultades en la columna vertebral que están teniendo los chicos, adolescentes y niños, porque se están reduciendo dramáticamente las horas de deporte y de recreo. El ejercicio físico, el corretear por el campo, por el patio, el jugar con la pelota, necesitan hacerlo no menos de un par de horas al día. Es decir, pretender que va a ser mejor tener más horas sentado al niño en una carpeta y en un aula, ni en el pequeñín ni en el adolescente. Eso es criminal, eso es atentar contra su salud y es enseñarle a no cuidar su propio cuerpo. De hecho, estamos dando un paso importante para que la educación física no tenga 2, sino que paulatinamente vaya teniendo 5 horas a la semana y que probablemente no se pueda al inicio en todos los colegios, pero sí en núcleos deportivos que van a tener todos los implementos deportivos y la infraestructura para que los colegios cercanos y las escuelas cercanas puedan acudir allí a tener estas horas adicionales de educación física. No es posible que en el currículum de 35 o 30 horas solo haya 2 para educación física. No es posible. No es posible que en un organismo en formación la educación física y el tiempo de recreo se vayan construyendo cada vez más. El último de los aprendizajes tiene que ver con el aprender a emprender proyectos innovadores. Queremos desarrollar las competencias para el emprendimiento desde el nivel inicial hasta la secundaria. No es algo que solo se debe hacer en algunos grados, es algo que debe hacerse de manera permanente y transversal. Cada uno de estos aprendizajes, que podríamos decir cada uno de estos grandes rasgos del perfil del educando que queremos, cada una de estas macro competencias a su vez se han desagregado en una serie de competencias. No los voy a cansar leyéndolas, de alguna manera las he mencionado, pero en todos los casos, para cada uno de estos aprendizajes se han definido desde 2 hasta 6 competencias. Y se ha estructurado el currículum de esta manera: un aprendizaje fundamental con competencias y cada competencia con algunas de sus capacidades. Y en esta estructura, y para esta estructura, se han definido estándares de aprendizaje que por la forma que optaron les dieron el nombre de mapas de progreso, y es verdad, son mapas de progreso, así se llama ese tipo de estándares, pero que están perfectamente definidos para todos los ciclos de la escolaridad. Voy a poner un ejemplo. Espero que lo logren leer, por lo menos entender la lógica. Esta es el aprendizaje de ejerce su ciudadanía y el aprendizaje, la competencia de interpreta procesos históricos está abajo. No se la logra leer, perdón. Esa es una de las 6 competencias de este aprendizaje. Para esa competencia se han definido estándares precisos que deben ser alcanzados por todos los niños al final de cada ciclo.
Todos los niños al final del ciclo deben haber logrado esos estándares. Para el primer ciclo que se han definido es para el segundo, porque saben que el primer ciclo de la educación va de 0 a 3 años y allí la estructura no es por aprendizaje, sino en función de las etapas de desarrollo y las áreas de desarrollo del niño. O sea que los niveles de aprendizaje en función de esos 8 aprendizajes se han definido desde el segundo ciclo hasta el séptimo, dando la opción de que algún chico pueda ir más allá del séptimo, o sea, alcance un nivel destacado. El séptimo es el que debería alcanzar todo chico al terminar el quinto de secundaria. Si logra leer estos estándares que tienen que ver con el pensamiento histórico, van a encontrar que no se hace mención a ningún hecho histórico en particular, a ninguna fecha histórica en particular, sino a los procesos de pensamiento que hay que desarrollar en el niño. En el segundo ciclo tienen que construir explicaciones utilizando los términos de antes, ahora y después, viejo y nuevo, para referirse a hechos cotidianos, narraciones y a cambios concretos en su ambiente, utilizando información sobre el pasado a partir de objetos, lugares, imágenes o relatos relacionados a este. Tiene que reconocer en su vida cotidiana hechos que se dan en simultáneo y relaciones directas entre causas de algunos hechos y consecuencias, estos o de las acciones a las que se refiere. Eso es para el segundo ciclo. No hay ningún hecho concreto, no es que tiene que conocer tal y tal cultura y tales hechos de la historia, no. Tiene que aprender a pensar históricamente en relación a cualquiera de los hechos. ¿Por qué se ha puesto de esa manera los estándares? Y hemos tenido especial cuidado que no se haga mención nunca a ningún contenido específico. Eso no quiere decir que no se alcanza una relación de contenidos básicos sugeridos. Pero hay ahí, sin que estén de por medio y dentro de los estándares. Y la razón es muy concreta. Queremos que estas capacidades y estas competencias sean alcanzadas por todos y todas las niñas y los niños del país. Son el común divisor, no el mínimo común múltiplo, porque el mínimo común múltiplo supondría un currículum imposible, porque somos demasiados y demasiadas culturas en un solo territorio. Somos demasiadas cosmovisiones en un mismo territorio, demasiadas historias, demasiadas maneras de pensar, demasiadas lenguas. La idea es que cada región y cada provincia y cada UGEL y cada escuela le debe dar carne a esas capacidades. Hay que desarrollar esas capacidades y habrán materiales que se puedan usar si es que alguien no tiene la imaginación o alguna región no ha tomado una iniciativa tan importante como la que ha tomado Lambayeque, de dotar de contenido a esas capacidades, de decir, ya, perfecto, sobre qué hechos queremos que los chicos aprendan a pensar históricamente, cuáles van a ser esos hechos, qué hechos relevantes, qué narraciones, sobre qué literatura queremos que los chicos aprendan a pensar y a narrar, sobre qué fenómenos naturales queremos que aprendan a hacer. No podemos decidir desde Lima que el segundo bimestre de cuarto de secundaria todos los niños del Perú tienen que estar trabajando fenómenos ópticos. Es absurdo. Tenemos que decidir qué nivel de investigación tendría que hacer un chico de segundo de secundaria o de cuarto de secundaria. Cuán compleja tendría que ser esa investigación, cuáles relevantes tendrían que ser los resultados de esa investigación. Eso sí nos toca, pero decir sobre qué no le toca al ministerio, le toca a las regiones, le toca a las UGELes, le toca a las escuelas y finalmente le toca al maestro que conoce a sus alumnos y conoce el contexto en el que vive. Es en torno a ese contexto y para ese contexto que tiene que aprender a hacer tecnología, no para un país abstracto que no existe todavía y que tenemos que construir, para un país que es diverso y que tenemos que apostar por su diversidad y no por su unificación arrasadora
como señalaba el rector. La idea es complicada, es decir, cómo lograr un currículum nacional con competencias y estándares comunes para todos los niños del país, pero que haga posible que cada región adapte plenamente y que cada escuela adapte plenamente. La solución por la que hemos optado es decir, los contenidos conceptuales habrán algunos sugeridos, pero esos los tenemos que ir poniendo en los diversos niveles. Esos no pueden ser puestos para el nivel nacional. Me decía al inicio de esta presentación, la palabra diversificación va a perder sentido, porque no vamos a hacer un currículum que tenga que ser diversificado, porque diversificado es que del 100% de contenidos yo puedo quitarle 30% y añadir otro 30 o otro 40. No, vamos a hacer un currículum nacional que solo establece estándares en relación a competencias. Y si hablamos de diversificación, esta puede ser hecha en el 100% por los profesores, por las regiones. Es decir, los contenidos de este currículum, los contenidos conceptuales de este currículum, van a ser puestos por ustedes. Sin embargo, no van a estar indefensos desde el primer momento. Se están preparando y los maestros han recibido este año, por ejemplo, y el año pasado, muchas rutas específicas, con muchos ejemplos. Pero son solo eso, ejemplos, no son obligatorias. No es que tienen que hacer esas rutas, sino que esas rutas son ejemplos posibles de cómo lograr que se vayan desarrollando las competencias. Hay una plataforma web que se está terminando de afinar en asociación con la Telefónica, que le va a permitir a los profesores tener un banco de programaciones anuales, un banco de unidades didácticas, un banco de sesiones para todos los grados, desde 3 años en inicial hasta el 5º de secundaria. Pero la ventaja de esta plataforma es que uno puede abrir una sesión de clase elaborada por un experto o por otro colega y modificar todo lo que quiera en la misma pantalla. Y cuando haya terminado de hacer las modificaciones y ponga a imprimir, el sistema le preguntará, ¿quiere guardar esa sesión que acaba de modificar con su nombre para que otros profesores la puedan abrir y ver? Y la idea es que vayamos acumulando un saber orgánico, que las unidades de aprendizaje y las programaciones y las sesiones de clase se dejen de vender en la puerta del agujero y que finalmente entre todos vayamos construyendo la educación de nuestro país. Esa es, en términos concretos, la idea del tipo de unidad y de sesión de aprendizaje que van a recibir. Las sesiones que se están elaborando para el próximo año son pensando en el material que hoy existe en el aula, pero la idea es que ya estamos pensando en el material que habrá que adquirir y entregar a las aulas en el 2016, que va a ser muchísimo material concreto, mucho material científico de verdad. Tenemos que poner a los chicos ante fuentes, por ejemplo, en el caso de la historia, que aprendan a leer periódicos de época, que aprendan a leer caricaturas políticas, caricaturas económicas, que aprendan a leer documentos históricos. Es decir, necesitamos que los chicos tengan a la mano no solamente obras de arte de verdad, sino la ciencia de verdad. Y eso va a significar materiales bastante peculiares. Para terminar con esto, y no cansarlos porque podría seguir hablando horas de horas, en términos de lo que es el título de esta conferencia, que era los lineamientos para la diversificación curricular y la construcción de currículos regionales, se está terminando de perfilar un documento que surgió de un taller con equipos de todas las regiones del país y que va a ser presentado a otro taller semejante, el resultado de todo ese proceso, con todos los alcances hechos durante el taller y a posteriori por todas las regiones. Todas las regiones han mandado documentos con sus aportes. Y la idea es que este documento empiece a tomar carne en una posibilidad interesante para el país, que es en alianza con el Consejo Nacional de Educación, con GRADE, con algunas universidades. Queremos tener una maestría en desarrollo curricular, pero trayendo ponentes de fuera.
Desgraciadamente nunca ha habido en el país un posgrado, una maestría en diseño curricular. No tenemos doctorados en currículum y en diseño de currículum. Fuera sí hay, y podemos traer a las personas para que nos enseñen. Y queremos echar a andar eso porque las regiones serán huérfanas si es que no tienen una masa crítica con el expertise suficiente como para lanzarse en esos procesos. Lo otro es que este currículum no se va a experimentar en todas las escuelas del país el próximo año. No queremos oficializar un currículum y decir, profesores, ahora véanselas. Queremos primero validarla en un grupo pequeño para el nivel, la cantidad de escuelas que tenemos. De las 50.000 escuelas queremos validarlo completamente al menos en 200, porque este currículum va a implicar también formas muy diferentes de evaluación. Y la misma forma y el mismo estilo de evaluación desde el inicial hasta la secundaria. Y eso va a chocar con algunos. Estamos todavía demasiado acostumbrados a que la evaluación tiene que ser de 0 al 20 y no nos cuesta pensar en evaluar si logró la competencia, no logró la competencia, lo logró de manera sobresaliente o no tenemos evidencia, que es por donde el sistema de evaluación irá. Pero que el próximo año se va a validar en escuelas. Si bien el currículum está con todos los elementos casi terminado, el 30 de septiembre debemos terminarlo y entregárselo al ministro, hay 80 especialistas trabajando en él en este momento. Pero en octubre empezamos un taller de cabezas grises, de personalidades nacionales de la educación, organizado por el Consejo Nacional de Educación, que será una primera validación de la totalidad, no de pedacitos, porque hasta ahora hemos ido viendo pedacitos del currículum, sino de la totalidad. Luego de ese tendremos otro taller con equipos regionales para hacer una validación desde las regiones, además de los lineamientos de construcción de los currículos regionales, y finalmente otra con facultades de educación. La idea es que estas validaciones son, por decirlo así, validaciones con expertos, pero no nos queremos conformar con la validación con expertos. El próximo año entrará en validación en al menos 200 escuelas en su totalidad. Y se abrirá la posibilidad de que los maestros de todos los niveles educativos puedan experimentar con algunas de estos aprendizajes fundamentales. O sea, se van a distribuir las rutas de aprendizaje que faltaban de comunicación, las que faltaban de matemáticas se van a distribuir todas nuevamente. Se van a distribuir las de ciencia que no se habían distribuido, las que faltaban de ciudadanía, y las de educación física, de valor a su cuerpo. Las de emprendimiento, arte y de identidad personal solamente se van a distribuir en los colegios experimentales para poder completar todo y para que no haya colisión con el plan de estudios, porque el plan de estudios en todas las escuelas no se va a modificar para el próximo año. Entonces estas rutas van a tener que ir entrando en las áreas o en las materias que tenemos en el plan de estudios hasta ahora, oficial. Solo en las escuelas experimentales se tendrá que hacer una variación total del plan de estudios, porque allá sí se experimentará la totalidad del currículo. Si podemos coincidir con las mismas escuelas en las que van a experimentar el currículum regional, sería genial. Y si no, tenemos dos espacios y dos ámbitos diferentes y más bien vamos dialogando las experiencias. Pero eso es lo que va a ocurrir en términos del currículum, y lo que esperamos es que en los próximos 2 años esto vaya no solo aterrizando a nivel de las regiones en la construcción de sus proyectos curriculares regionales, que hasta ahora solo 8 regiones han realizado. En todas las regiones en las que he visto el proyecto regional, lo que les he dicho es: no hay colisión, porque las regiones, al guiarse por el DCN, han puesto un énfasis muy fuerte en los contenidos conceptuales, en la cultura que hay que transmitir, en la ciencia y en los contenidos científicos y en los contenidos históricos y los contenidos lingüísticos, pero la nueva propuesta curricular no tiene esos contenidos. Así que no hay colisión, no se trata de este currículum no es pertinente. Hemos querido construir un currículum, insisto, que sea
el máximo común divisor, que pueda valer para un niño de Tumbes, como para un niño aguajún, como para un niño aymara de Puno, como para un niño de Junín, como para un niño de Iquitos, o para un niño de Lima. Esas son las competencias básicas que esperamos que todo niño desarrolle en el país y que sobre ello construya su identidad y su propia cultura y su propia ciencia y su propia tecnología y aporte al desarrollo de su región. No los canso más. Muchísimas gracias. Tributemos un fuerte voto de aplauso, por favor, para el doctor Luis Bretel Vivus, quien nos ha presentado esta interesante ponencia sobre lineamientos para la elaboración de currículos regionales. Aportes los que nos ha traído el doctor Luis Bretel. Particularmente, como joven, como ex alumno de escuela pública, me quedo con algo básico. No se necesita que el alumno se conozca o se quede con las fórmulas memorizadas. Hay que vivir el contenido, hay que vivir la educación, hay que vivir la enseñanza día a día, y esa es una mejor forma de aprender. Vamos a continuar con nuestro programa de esta mañana y a continuación vamos a presentar la siguiente ponencia. Perdón, antes vamos con una entrega de reconocimiento por su participación en el tercer Congreso Internacional de Educación para el doctor Luis Bretel. Este reconocimiento será entregado por el rector de la Universidad César Vallejo, doctor Sigfredo Orbegoso Venegas, y lo acompaña el director general de la universidad. Fuertes los aplausos, por favor, para ellos. Los invitamos al estrado para entregar este reconocimiento al doctor Luis Bretel Vivus por su participación en el tercer Congreso Internacional de Educación. Se lleva el doctor Luis Bretel, director general de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, una placa de reconocimiento con motivos de la cultura lambayeque. Muchísimas gracias a nuestras autoridades de la universidad por haber realizado el acto de reconocimiento.